Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor le bendiga. Gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro programa de Conexión de Fe. Esperamos que el Señor en este día nos hable y podamos nosotros ser de bendición y podamos también llevarle ese mensaje que usted necesita en este día. Queremos que el Señor le bendiga y queremos que el Señor le ayude para mantenerse firme en los caminos del Señor. Nuestra prioridad es conectarle con el Señor, por eso el nombre de nuestro programa de Conexión de Fe. Queremos que su fe se conecte con el Señor a través de la bendita palabra. La palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra, usted se puede conectar directamente con el Señor y que el Señor nos hable directamente a nosotros. Espero que en este día el Señor pueda hacer algo grande en su vida a través de la enseñanza, a través de la palabra, a través del Evangelio, y podamos nosotros ser partícipes de todo esto que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de ustedes que nos está viendo en este tiempo. Vamos a entrar en la palabra del Señor en este día y queremos compartir algo maravilloso, algo de suma importancia también, y quiero pues que usted pueda al igual que yo, reconocer ciertas cosas que nosotros tenemos para mejorarlas, para trabajar mejor, para hacer las cosas mejor para el Señor. Y si usted aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, mi intención y mi deseo es que usted a través de la bendita palabra del Señor pueda recibir al Señor Jesús, le abra su corazón y usted pueda ser salvo porque el Señor viene pronto. Amén. Vamos a ir aquí entonces en el libro de los Hechos. Este libro de los Hechos es algo que nos enseña completamente lo que pasó en las iglesias y nos enseña completamente todo lo que nosotros podemos aprender de la iglesia primitiva, pero también nos enseña cómo debemos de funcionar para con el Señor. Dice la palabra, dice aquí en el libro de Hechos 9:13, y nos dice la palabra del Señor: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho, dice, a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Esto es lo que a muchos no nos gusta, padecer. Dice el Señor Jesucristo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Cuando nosotros venimos a las cosas del Señor, pretendemos que todo va a ser color de rosa. Pero el Señor también tiene algo guardado para nosotros. Y no es para lastimarnos, es para mejorarnos. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a comprender todo esto y espero que el Señor le hable a su corazón en este día. Padre, le damos gracias, bendito Dios, en esta mañana por darnos el privilegio, Señor, de una vez más poder ser portavoces de su bendita palabra, de su bendito evangelio, Señor. Pedimos, Padre, que en este día, Señor, usted bendiga cada vida, Señor, usted bendiga cada persona que escucha este mensaje, que usted transforme corazones, que usted prepare siervos y siervas, Señor, para servirlo y para honrarlo. Bendito Dios, perdone nuestras faltas. Y Padre, rogamos que en este día su palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de cada corazón y que su Santo Espíritu haga, Señor, transformaciones y haga milagros como lo ha estado haciendo hasta el día de hoy, Señor. Rogamos que haya almas salvas y rogamos, Padre Santo, que vidas sean transformadas. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén, Padre, y amén. Ok, hoy en este día queremos compartir algo muy importante que tiene que ver con qué tan importantes somos nosotros. Qué tan importante es el siervo. El problema aquí no es tanto qué tan importante soy yo, porque en realidad lo hemos repetido en varias ocasiones. Aquí el problema no es el mensajero. Aquí el importante no es el mensajero. Aquí el importante es el mensaje que se está dando. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, si es la palabra de Dios, tú tienes que poner atención, que tengas toda la seguridad de que te están hablando la palabra de Dios, porque se ha transgiversado muchas cosas, se han metido tantas cosas. Pablo hablaba mucho de un evangelio diferente. Y decía el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, no es que haya otro evangelio, pero hay algunos que están metiendo cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Y en este día quiero compartirte ciertas cosas al respecto también. No es para contradecir, ni es tampoco para comenzar algún argumento con otras personas, otras denominaciones. Lo que quiero es que en tu corazón, mi trabajo no es pelear ni argumentar con nadie más. Mi trabajo es predicar el evangelio y poderte poner en una plataforma segura como la que nos provee el evangelio de Cristo.
El Evangelio de Cristo es sencillo: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esas son las buenas nuevas. Eso es lo que estamos compartiendo siempre nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos y creemos esto, que Jesucristo murió, que Jesucristo fue enterrado y que Jesucristo resucitó, estamos creyendo el Evangelio y estamos recibiendo el Evangelio. Lo demás viene cuando hemos comprendido este punto principal. Ahora, cuando Cristo nos ayuda y nos salva y nos da vida eterna, Él nos está salvando para que nosotros funcionemos, pero no para que le quitemos su lugar. Lamentablemente hoy en día hablan de muchas personas y se elogian a muchas personas, que realmente entendamos una cosa: no es la persona el que está obrando, es Dios obrando a través de la persona. Cuando hay personas que hacen supuestos milagros, ahora se le llaman sanadores, ahora se le llaman apóstoles, ahora se le llaman profetas. Hermano, amigo que me escucha, déjeme le digo, esto de los profetas y de los apóstoles hace tiempo ya pasó. La Biblia está completa. En el libro de Apocalipsis, al final, en el último versículo de Apocalipsis 22, nos está diciendo que lo que ya está escrito, y pobre de aquel que le ponga o le quite. No podemos estarle poniendo ya lo que ya está terminado, ni tampoco podemos estarle quitando a lo que ya está puesto. Nosotros tenemos que entender lo que se hace. Pablo lo mencionó muchas veces, Pedro lo mencionó muchas veces. No es por nosotros. Cuando ellos sanaban, alguna persona decía: no me miren a mí, yo no hice nada. Es Cristo, es el Señor el que está haciendo las obras a través de nosotros. Cuando nosotros recibimos y adoptamos y aceptamos esa reverencia o esa admiración del humano hacia el otro humano, estamos en graves problemas. El apóstol Pedro, yendo con Cornelio, la Biblia dice que cuando él iba llegando, Cornelio salió y se arrodilló delante de Pedro. Y Pedro le dijo: no, somos humanos, yo soy un hombre igual que tú, soy un hombre común y corriente. Adora al que verdaderamente tenemos que adorar. Humíllate de quien te tienes que humillar, delante de quien te tienes que humillar verdaderamente, que solamente es Jesucristo y no en el hombre. Con esto en mente quiero ponerte, hermano, qué tan grandes somos nosotros. Nosotros solamente somos servidores. Cualquier persona que predique la palabra de Dios, cualquier persona que sirva en algún ministerio, cualquier persona que está buscando al Señor, solamente somos servidores. Jesucristo mismo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y Él es nuestro maestro, Él es nuestro modelo, Él es nuestro punto a seguir, Jesucristo. Y si Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, Él fue y se declaró servidor, ¿cómo nosotros podemos decir que somos alguien grande? O como una persona que predica el Evangelio puede decir ser alguien grande. Inclusive ponen hasta cantidades para poder ir a predicar a ciertos lugares. Ponen precio. Jesucristo no pidió eso, jamás. Ni tampoco cobró absolutamente nada. Él dijo: de gracia recibiste, de gracia vamos a dar. El Evangelio no es lucrativo. No podemos lucrar, no podemos negociar con todo esto. Aquí se nos presenta a un gran siervo de Dios que hizo muchos milagros, el apóstol Pablo. Y vamos a ver algunos de ellos. Aquí en Hechos 16:18 dice la palabra de Dios: y esto le hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La voz del apóstol Pablo dando la orden, pero no le dijo: te mando yo. Dijo: te mando en el nombre de Jesucristo. Te mando en el nombre. O sea, el poder de la palabra que estamos dando no es mi palabra, sino va en el poder, en el nombre de Jesucristo. Después aquí nos menciona también en el libro de Hechos 19. Y hacía Dios milagros y extraordinarios por manos de Pablo. Y hacía Dios. Pablo no hacía los milagros. Dios hacía los milagros a través del apóstol Pablo. En el 12 nos dice: de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Solamente, dice, de tal manera que aún se llevaban, dice, a los enfermos y los paños o delantales de su cuerpo, o sea, del apóstol Pablo, eran suficientes para que las enfermedades y para que los espíritus los dejaran. El apóstol Pedro dice en la Biblia que cuando pasaba, con su pura sombra que le cayera sobre las personas, sanaba a las personas. Pero realmente no era ni el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo. Era Dios obrando a través de ellos. Y lamentablemente hoy, ¿cuántos predicadores se han atribuido ese poder para ellos? Y diciéndose ahora, se llaman sanadores y hacen campañas y hacen cultos de milagros y hacen cuántas cosas no hacen.
Y antes de cualquier milagro, antes de cualquier cosa, empiezan a pedir ofrenda porque Dios se va a manifestar. Como que si Dios cobrara por hacer lo que Él está haciendo. Como que si Dios cobrara por manifestarse de una manera maravillosa como lo hacía con los apóstoles. Hoy en día, yo creo que todavía existen los milagros. Hoy en día yo creo que sigue habiendo milagros en la vida de todo aquel que cree en el Señor. Porque la palabra del Señor dice que al que le cree, todo le es posible. Pero no es el hombre, no es la persona. Es Cristo obrando en la vida de la persona. Por lo tanto, amigo que me escucha, yo no sé si usted conozca a alguien o vaya con alguien, pero yo le puedo decir que una persona que se atribuye a sí mismo ciertos milagros, ciertas cosas, no está predicando el evangelio verdadero de Jesucristo. El único que obra, el único que funciona, el único grande es Jesús y no el que lleva el mensaje. Otra vez te lo vuelvo y te lo repito. Nosotros llevamos el mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, el mensajero no es importante. Lo que importa es el mensaje que estamos dando, que es la palabra de Dios. El evangelio es quien transforma vidas. El evangelio es quien transforma corazones. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, decía el apóstol Pablo. Entonces, si el evangelio es el que salva vidas, ¿por qué me lo atribuyo yo? Yo predico el evangelio que transforma. No soy yo el transformador. Yo solamente soy el comunicador. Pero estos hombres, o este hombre, no siempre fue así. Pablo no fue todo el tiempo ese Pablo que nos menciona aquí en el libro de Hechos. Ese Pablo fue una persona que en un tiempo fue una persona agresivo y fue una persona perseguidor de la iglesia. Pablo también, después de que tuvo su encuentro personal con Jesús, él fue una persona que realmente obedeció al Señor Jesús. Pero ¿cómo lo obedeció? Sometiéndose también al hombre, no adorándolo, sometiéndose. Porque él entendía que Dios, Jesucristo, usa hombres para bendecir a los hombres. Pero tampoco se le puede atribuir al hombre lo que Jesucristo está haciendo a través del hombre. No sé si me explico, pero usted y yo tenemos que entender, Dios tiene planes y Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Por lo tanto, Dios te va a hablar a través de los vivos. Pero que tengamos mucho cuidado de que el que me está llevando ese mensaje no sea una persona que está provocando dudas o está distorsionando la palabra de Dios, pretendiendo decir que está hablando la palabra de Dios, pero atribuyéndose a sí mismo toda la gloria y eso es lo único que le corresponde al Señor Jesucristo. Pablo fue obediente. La Biblia nos enseña aquí en el libro de los Hechos 9, Hechos 9:4 dice la palabra del Señor, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquí estamos viendo a un Pablo enfrentándose cara a cara con Jesús. Aquí estamos viendo la conversión del apóstol Pablo. Y aquí en el versículo 6 nos dice, él también, o él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Esta palabra que el apóstol Pablo dijo es la palabra que cada uno deberíamos nosotros de decir. Esa es la frase que cada uno deberíamos nosotros estar repitiendo constantemente. ¿Qué quieres que yo haga? Una vez que entramos o nosotros nos convertimos y entregamos nuestra vida completa al Señor Jesús, una vez que hubo ese cambio real, ese enfrentamiento, esa confrontación entre Cristo y yo, una vez que tuve ese encuentro personal con el Señor, la palabra inevitable o la pregunta inevitable viene siendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque automáticamente, cuando tú pasaste a ser pertenencia del Señor Jesucristo, te estás convirtiendo en siervo absoluto de Cristo. Y un siervo nunca va a dar órdenes. Un siervo siempre pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, nosotros no somos maestros, ni tampoco somos patrones, ni tampoco somos jefes. Cada siervo de Dios, cada predicador, cada pastor, cada persona que busca el rostro de Cristo se convierte automáticamente en un siervo, no en un jefe. Por lo tanto, yo como siervo le tengo que preguntar constantemente al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo te voy a hacer la misma pregunta a ti. ¿Tú te has preguntado qué quiere el Señor que tú hagas? Si Cristo es tu Señor, ¿te has preguntado qué es lo que el Señor quiere que tú hagas? Él quiere que seas obediente. Pero principalmente, todo comienza con entregar nuestra vida al Señor. Pablo hizo esta pregunta porque en él hubo obediencia. Número 2, Pablo obedeció a los que le guiaban. Primero obedeció al Señor. Después, Pablo empezó a ser guiado por alguien más. Aquí en el capítulo 9 de Hechos nos dice la palabra de Dios.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y dice, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Después dice aquí en el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose se bautizó. Esto del bautismo es parte de la obediencia. El bautismo nos salva. El bautismo te lleva a la obediencia. Cuando tú eres convertido verdaderamente en Cristo, no voy a hablar mucho del bautismo porque no es el tema que quiero compartir hoy, pero va con parte de lo que es la obediencia y de lo que es someterte a lo que el Señor puso por enfrente de ti, a la persona que haya puesto como tu líder espiritual. Entonces, dice el apóstol Pablo que una vez que Ananías oró por él, le cayeron de los ojos como unas escamas. Pablo empieza a ver las cosas diferentes. Pablo empieza a ver todo diferente después de que comenzó a ver porque duró unos días ciego. Entonces dice la palabra de Dios que cuando oran por él, Pablo se levanta y lo primerito que hace es volver a querer obedecer a Dios. Se bautizó. Se bautizó. Amigo que me escucha, usted recibió a Cristo y te la estás pensando para bautizarte. Algunas personas dicen, no, es que tienes que tardar mucho tiempo, tienes que saber lo que vas a hacer. Mire, hay cosas que nosotros nunca vamos a entender de lo que la palabra de Dios nos manda. Y no es que tú tengas que entenderlo, es obediencia y es por fe. Hay cosas que tu patrón en el trabajo te manda que hagas y tú simple y sencillamente no lo entiendes por qué. Pero porque tu patrón te lo está diciendo, simple y sencillamente lo haces por eso. Dios no nos pide que entendamos muchas cosas, pero sí nos pide que le obedezcamos. Hay muchas cosas de parte de Dios que jamás las entenderemos. Nosotros tenemos una mente finita, no podemos llegar a esa plenitud de poder entender, de poder ver cómo Dios ve, cómo Dios hace las cosas. Pero no es por entendimiento, es por sumisión, es por obediencia que nosotros hacemos lo que hacemos en la palabra de Dios. Yo no entiendo cómo Dios, siendo un pecador, siendo yo como yo era, yo no lo puedo entender cómo Dios me amó. Y usted, yo creo que también cualquier persona que le haga daño, cualquier persona que lo quiere negar, que lo quiere golpear, que lo quiere hacer de lo peor en toda su vida, yo no creo que usted lo tendría en su casa. Usted estaría lo más apartado posible de esta persona. Usted quisiera que esta persona estuviera guardado para que usted tuviera seguridad, que estuviera en la cárcel. Sin embargo, siendo yo que yo estaba en contra de Jesús, como el apóstol Pablo, antes de hacer ese encuentro en el camino a Damasco, él era una amenaza para el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia también del apóstol Pablo, como la tuvo de mí, como la quiere tener de usted. Aún no importa lo que hayamos hecho, lo que haya pasado en nuestras vidas, no importa lo que tuviéramos en nuestros corazones, Jesucristo tiene compasión y suficiente amor para transformar ese corazón malo o ese corazón que tenemos nosotros a veces, corazón duro y de piedra que muchas veces cargamos. Miren lo que dice aquí en el versículo 6. Dice la palabra de Dios, él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes o lo que debes hacer. Nosotros vamos a recibir, cada uno de nosotros vamos a estar recibiendo órdenes de un pastor, quizás vamos a estar recibiendo órdenes de algún superior, pero no porque esta persona sea más que yo, es porque esta persona fue impuesta por Dios para guiarte en lo correcto a ti. Una vez que tú aceptas a Cristo y te quedas en casa, puedes volver otra vez a regresarse a todo lo que hacías. Una vez que aceptaste a Cristo, el próximo paso es involúcrate en las cosas de Dios, sirve al Señor, comprométete con Dios. Una vez que aceptamos a Cristo, no podemos quedarnos sentados ahí, porque otra vez, el grande no soy yo, el importante no soy yo, el importante es Él. Y así como te salvó a ti, Él quiere salvar a muchos más, quiere salvar vidas a través de ti, quiere usarte a ti para que muchos conozcan el Evangelio. Así como usó al apóstol Pablo, y podemos ver ahorita, y esto es algo maravilloso, el apóstol Pablo no empezó siendo líder, como tampoco ninguno de nosotros comenzamos siendo líderes. Y esto nos lleva al punto número 3. Pablo aguantó y permaneció. A muchos no nos gusta que se nos den órdenes. Sin embargo, es necesario que otra persona nos vaya guiando en lo que el Señor nos está preparando para después nosotros poder guiar a otras personas. Aquí en Hechos 9:26 dice la palabra de Dios, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Nadie creía que el apóstol Pablo verdaderamente había sido transformado. Dice aquí en el 10:27, entonces Bernabé tomándole le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor.
el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Después dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Hubo un hombre que sí creyó en el apóstol Pablo. Hubo un hombre que sí creyó, principalmente fue Ananías. Después Bernabé. Bernabé fue el que lo empezó a dirigir. Bernabé fue el que lo empezó a llevar. Bernabé fue el que lo empezó a introducir con el resto del grupo. Porque si Pablo hubiera ido solo, quizás lo hubieran atacado a Pablo solo. Sin embargo, Bernabé fue el que intervino para que los demás pudieran tenerle confianza también al apóstol Pablo de que verdaderamente había sido tocado por el Señor. Hasta donde vamos ahorita, estamos viendo que ese Pablo que estaba persiguiendo a la iglesia, ese Pablo que era una amenaza para el pueblo de Dios, ese Pablo que era una amenaza para la iglesia, ahora se está convirtiendo en un discípulo del Señor Jesucristo. Y podemos ver que el apóstol Pablo comienza, pero no comenzó titubeando. Él fue a lo que iba. Él se entregó por completo. El apóstol Pablo todo el tiempo que tuvo que someterse, se sometió y obedeció. Por eso Dios lo llevó al punto donde lo llevó a las escalas donde lo logró llevar. Porque el apóstol Pablo fue una persona que se sometió primeramente a Dios y después se sometió a su pastor o a su guía, a su líder espiritual. Otra vez, no importa aquí la persona, no estoy hablando en términos de que yo como pastor, en mi iglesia, yo como pastor, sí tengo la autoridad y sí Dios me dio esa autoridad, pero principalmente antes de ser jefe, yo soy siervo de la iglesia. Yo no puedo ponerme como jefe, ni tampoco puedo enseñorearme de la grey, dice el apóstol Pedro también. Yo no puedo pretender ser el que mando más ahí y el mero mero, porque realmente el único que manda se llama Jesucristo. Yo tengo autoridad, Jesucristo me dio autoridad en mi iglesia y realmente sí, soy la autoridad aquí en la tierra, en la iglesia. Pero yo me someto al Señor Jesucristo y yo tengo que ser ejemplo para la iglesia. La palabra líder no significa, en términos de ministeriales, no significa patrón ni jefe. La palabra líder significa ejemplo. Que otras personas me vean. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo estaba viendo. El apóstol Pablo veía a Bernabé como ese líder que el Señor le puso. Veía a Bernabé como ese hombre a quien él tenía que seguir. Mire lo que nos dice la palabra de Dios también aquí en Hechos 11. Dice en el 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Mire cómo dice aquí, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Después en el 26 dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice, ahí se congregaron todo un año el apóstol Pablo funcionando bajo la orden de Bernabé. Pablo trabajando juntamente con los demás y nadie se sentía más grande que el otro. Mire, no pierda de vista esto. El apóstol Pablo primeramente sometiéndose a Ananías. Después viene Bernabé y empieza a trabajar con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está bajo las órdenes de ellos todavía. Pero después vemos aquí, dice que aquí se mencionaba todo el tiempo Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, mejor dicho. En el versículo 30 de aquí, de Hechos, mire lo que nos dice, lo cual en efecto hicieron, dice, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Principalmente ahí era Bernabé. Después nos menciona otra vez, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Otra vez, Bernabé y Saulo. Después nos menciona aquí en el 13, 1 y 2, había entonces en la iglesia que, dice, estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo era el último. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame otra vez a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Cuando se está mencionando primeramente el nombre de una persona, no es que sea más importante que el otro, pero sí estamos hablando que él llevaba el liderazgo. Aquí estamos viendo cómo Bernabé todo el tiempo va por enfrente, porque Saulo estaba dirigiéndose o llevándose por Bernabé. Y vemos cómo empezamos a ver cómo el Señor empieza a trabajar con Saulo. Pero más que cómo el Señor empieza a trabajar con Saulo, Saulo se deja moldear. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Mire, no pongas tu mirada en el hombre te va a fallar.
Dios quiere que pongamos la mirada en el Señor Jesucristo para que Él te ponga bajo la dirección de un siervo de Él y tú puedas empezar a trabajar. ¿Cuántos pastores yo conozco que hemos visto, hermano, que comienza el pastor, trabaja el pastor, prepara a uno, prepara a dos, prepara a tres, y estas personas después los envían? Inclusive estos que fueron enviados llegan a tener ministerios más grandes que su propio pastor, de donde salieron. Pero no estamos en competencia, no estamos quién es más, quién es menos. Ese es el propósito principal. No importa si la persona que yo estoy enviando, que yo gané para Cristo y lo preparé, y lo enviamos a trabajar a cualquier otro lugar, esta persona llega a ser más que yo. ¿Qué importa? No importa cuánto hace más que yo o menos que yo, lo que importa es que está haciendo algo para el Señor. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo eventualmente, después del capítulo 13, empezamos a ver, o más bien del capítulo 15, empezamos a ver cómo el apóstol Pablo cambia los papeles. Miren lo que nos dice aquí, en Hechos 15. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé. Otra vez, ahora empezamos a ver ya lo contrario, ya no era Bernabé y Pablo, ahora era Pablo y Bernabé. Miren lo que dice en el 22. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos a varones, dice, ellos varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Otra vez, ahora se menciona primeramente Pablo y Bernabé. Miren lo que nos dice en el 35. Y otra vez, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio como otros o con otros muchos. ¿Ve cómo el Señor está trabajando? ¿Ve cómo el Señor quiere usar a las personas? ¿Qué queremos enseñar con esto? Que Pablo fue usado primeramente por Dios, pero también se dejó usar a través de las personas que lo estaban guiando. Terminamos con esto. Miren lo que nos dicen Hechos 18:5. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando Timoteo y Silas, que eran siervos, o más bien eran discípulos del Señor, del apóstol Pablo, ellos vienen a él, Pablo estaba por completo dedicado al evangelio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el grande no es el hombre, el grande es Jesucristo. ¿Qué queremos enseñar con todo esto que te acabo de mostrar? Que aún como Pablo vino después que Bernabé, y después termina siendo Pablo y Bernabé, no quiere decir que estamos en contra ni tampoco estamos en competencia. Cristo te quiere usar y Cristo te quiere bendecir. Hemos visto parte y hacía grandes rasgos de la vida de Pablo desde que se convirtió hasta donde lo llevó el Señor. El Señor quiere hacer cosas grandes contigo. El Señor quiere usarte, no para que seas grande tú, sino para que el Señor sea engrandecido por tu trabajo. Espero que el Señor te haya hablado en este día y deseo de todo corazón que le entregues tu vida al Señor. El Señor te quiere engrandecer, pero no en esta tierra, te quiere engrandecer allá en su presencia. Ojalá y hayas entendido el mensaje de este día. No busques al hombre, busca al Señor. Hay grandes siervos de Dios, pero también necesitamos entender, no es el hombre que te va a llevar, es Dios el que te quiere usar. Que el Señor te bendiga y deseo de todo corazón que el Señor te haya hablado en esta ocasión. Gracias y que pasen buen día. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.